Iberoamericano de Investigación Cualitativa a cargo de la ponencia de don Ricardo Luengo González. La ponencia se titula Mi experiencia investigadora con enfoques mixtos, pasado y futuro de la teoría de conceptos nucleares y la técnica de redes asociativas Pan-Findner. Bien, haré una pequeña introducción referente al profesor Ricardo Luengo, tras la cual expondrá su ponencia y tras la cual, bueno, pues generaremos unos comentarios, aclaraciones y cuestiones que nos puedan surgir. Pido disculpas por no hablar portugués y, bueno, intentaré hablar lo más despacio posible en castellano. Bien, referente al currículum vitae del profesor Ricardo Luengo, podemos decir que es profesor doctor en matemáticas y catedrático de universidad dentro del área didáctica de las matemáticas en la Universidad de Extremadura en Badajoz, España. Es profesor emérito, actualmente jubilado, fue jefe de la división de investigación del ICE, director de la Unidad de Innovación de Evaluación del Vicerrectorado correspondiente a la Universidad de Extremadura, director de la Secretaría de Nuevas Tecnologías, director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas, vicerrector de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías en la Universidad de Extremadura y tiene 50 años de experiencia en la Universidad de Extremadura. Ha contribuido a la formación de profesores de educación básica, media y universidad. 50 años formando maestros en la Escuela de Magisterio y en la actual Facultad de Educación y Psicología, interviniendo en un centenar de cursos de posgrado, cursos a profesores de secundaria y más de 30 años impartiendo doctorado, colaborando en la enseñanza compensatoria a través de la Universidad de Mayos. A nivel de investigación, podemos decir que su trabajo de investigación se focaliza en los ámbitos de la didáctica de las matemáticas y de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Es coautor de la teoría de los conceptos nucleares y la aplicación de las redes Pan-Findner a la investigación en didáctica de las matemáticas. Esta línea ha producido publicaciones en diversas revistas de prestigio internacionales y nacionales y ha sido debatido y se sigue debatiendo en congresos del área, siendo marco teórico de numerosas tesis en las cuales ha dirigido u otras que ha codirigido, así como otros trabajos de investigación. Así, en dicha línea de la teoría de los conceptos nucleares, ha diseñado el software científico llamado Goluca, que permite representar redes de cognición, redes de asociación de cognición, aportando el análisis valioso de coherencia, similaridad y complejidad. Ha participado en numerosos cursos de doctorado internacionales, ha cursado sus estudios a profesores portugueses, iberoamericanos, dirigiendo más de 20 tesis doctorales. Y tiene reconocido 5 sexenios de investigación a nivel del Ministerio español. Bien, así, continuando su labor investigadora, ha sido coordinador del Grupo de Investigación Diversidad, en la Universidad de Extremadura, ha sido partner del proyecto Software WQDA de investigación educativa, ha colaborado por no decir en casi todos los congresos de investigación iberoamericana cualitativa y ha sido evaluador de la ANECA como director de proyectos de investigación y pertenece a consejos editoriales de revistas internacionales y revisor de artículos de la misma. Así, bueno, para acabar este extenso y brillante currículum, mencionar que el año pasado, en el año 2022, se le concede por el Ministerio de Educación español la encomienda al trabajo y el mérito de Alfonso X el Sabio. Y bueno, me voy a tomar esta pequeña licencia hoy para acabar, mencionar que aparte de este currículum extenso, profesional y investigador y docente, bueno, pues mencionar que Ricardo es compañero del departamento y quiero reseñar al final sobre todo que ha sido un gran compañero y un referente profesional y personal a nivel de la Universidad Española y extremeña. Sin más, le doy la palabra. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización
por haberme invitado a esta conferencia. También a mi compañero Javier, con el que he compartido muchos desvelos de investigación y disfrutes también. Y que, bueno, pues, como muy amigo mío, pues, estas palabras tan amables. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a entrar rápidamente en la conferencia porque me han rogado que no me pasen los tiempos y entonces, bueno, pues ya he pasado 10 minutos por lo menos quitando 20 transparencias que tenía para hacer esto un poco más corto. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el tiempo que tenemos. Bueno, en primer lugar, tenéis aquí, vamos a ver si yo creo que aquí se ve bien y aquí puedo señalar. Vale. Bueno, pues tenéis el título, ya lo había dicho Javier, para la idea pues lo pasamos y os diré un poco que el esquema de la conferencia que tenía planteado era hablar de la teoría de los conceptos nucleares, que es una de las líneas de investigación que hemos desarrollado dentro del grupo. Hay otras líneas, pero me voy a centrar únicamente en esta y trataré de presentar la experiencia que tengo en ese campo en métodos mixtos, cuantitativo, cualitativo, con ayuda de las nuevas tecnologías. Bueno, me centraré, como digo, en la TCN, Teoría de los Conceptos Nucleares, con su técnica asociada, las redes asociativas Pathfinder, y el apoyo de programas como Boluca y WebStudia, el programa que todos conocemos cualitativo. Luego pasaré a las aplicaciones de dicha teoría. Las unidades didácticas me las voy a saltar porque no hay tiempo para ello, y algunos ejemplos, pues pondré al menos un ejemplo que creo que es interesante que conozcáis. También presentaré los objetivos y los logros de la línea consolidada y algunas preguntas y cuestiones abiertas que quedan en la línea. Finalmente, hablaremos un poco del futuro, sobre todo hablando un poco de la inteligencia artificial y lo que puede influir ella sobre el tema de la investigación cualitativa. Bueno, pues comenzamos diciendo cuál es el origen de la línea. El origen de la línea es en la tesis de Casas, del profesor Casas, que le dirigí yo en el año 2002, hace bastante tiempo, que se partía de un estudio previo que también le había dirigido sobre el concepto de ángulo. Entonces, pues nos planteábamos un poco cómo funcionaba la mente del alumno, cómo se interiorizaban los conceptos matemáticos, sobre todo los relativos al gran concepto de ángulo, y nos hacíamos con una serie de preguntas en la tesis que intentamos resolver. Para ello, pues tuvimos que echar mano de muchas cosas, pero entre ellas, sobre todo, la teoría del aprendizaje y también estudiar las estructuras mentales del alumno y todo eso. Y eso nos llevó a buscar pues alguna interpretación que, aparte de la teoría, pues nos apoyamos en las redes. Las preguntas que nos hacíamos es si se podían representar las estructuras mentales de los alumnos en redes como fotos fijas, si podíamos aprovechar estas representaciones para investigar sobre las estructuras y si podía tener ese punto de vista algún aprovechamiento didáctico. Aparte de ya centrarnos en el concepto de ángulo, que era lo que verdaderamente iba a la tesis. Pero aquí me centro yo en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bien, pues nuestro marco de referente teórico lo voy a pasar también por encima, solamente diciendo que tuvimos que ver pues todo lo que era lo referente a la ciencia cognitiva, todo lo referente a la teoría de los esquemas, a la representación del conocimiento y a la noción de estructura cognitiva. En la bibliografía pues tenéis también todas las referencias detalladas. Iré haciendo alusión a algunos de estos autores durante mi exposición como, ya digo, marco teórico de referencia previa. Bien, en el marco teórico de referencia previa había sobre todo tres ejes fundamentales en los que se fundamenta, pues sobre todo, Ausubel, Nova, Piaget, etcétera, etcétera. El primero, la organización jerárquica del conocimiento. Segundo, lo que llaman ellos conceptos inclusores. Y tercero, la complejidad creciente de las estructuras cognitivas.
Entonces, nosotros estos conceptos previos en la tesis de Luis Casas resulta que no explicaba los resultados que íbamos obteniendo, estos conceptos no los explicaban. Es decir, por ejemplo, el de complejidad creciente de estructuras cognitivas, cuanto más variaba la edad, o decía más aumentaba la edad, decía Piaget que la estructura cognitiva era más complicada. Y nosotros encontramos en la tesis de Casas que era al revés. O sea, cuanto más avanza la edad, la estructura cognitiva es mucho más sencilla. Entonces, digamos, bueno, pues esta teoría, la teoría de Piaget, no explica los resultados que estamos encontrando, lo cual nos obligó a decir, bueno, pues vamos a inventar una teoría que sí explique estos resultados y que sea coherente. Y bueno, pues entonces nosotros vimos que la organización del conocimiento por parte del alumno, pues no es jerárquica. Lo que es jerárquica es la estructura de la ciencia y para eso sí sirve. Pero no sirve en absoluto la organización jerárquica para la estructura que tiene en la mente un niño de un tema concreto, sobre todo el concepto de ángulo que nosotros estudiamos y al que aludiré bastantes veces. Sin embargo, nosotros creíamos que se asemejaba mucho más la manera de aprender el niño a lo que hace uno cuando aprende manejarse por una ciudad. Y ahora lo detallaré un poco más. Y eso es lo que llamamos organización geográfica del conocimiento. Así que, mientras que nuestras bases teóricas previas apuntaban a una organización jerárquica, nosotros mantenemos que eso está bien para la ciencia, pero que no representaba la estructura de conocimiento que tienen los niños. Frente a los conceptos inclusores vimos que no, que en la estructura de los alumnos no había conceptos inclusores, sino que se organizaba en torno a ciertos conceptos que nosotros llamamos nucleares porque nucleaban la estructura. Bueno, ahora se va. Le he dado que no era. Conceptos nucleares porque anclaban la estructura cognitiva del alumno. Y por último, explicaré los senderos de mínimo coste. ¿Qué significa esto? Pues significa que nosotros descubrimos que en lugar de aumentar la estructura cognitiva de los alumnos, debido al fenómeno del olvido, cuando pasa el tiempo, los alumnos al final se quedan con una estructura mucho más sencilla, que sería la telepuesta, lo mínimo, la que están más familiarizados por las circunstancias que sea o lo que va más en el contexto, y casi siempre utilizan las mismas rutas, los mismos caminos, y por lo tanto los llamamos senderos de mínimo coste. De todas formas, para representar eso no nos servían los mapas conceptuales, porque como sabéis todos, los mapas conceptuales son mapas jerárquicos. Mastool es el programa que normalmente utiliza la gente de mapas conceptuales y representa esa estructura jerárquica, pero a nosotros eso no nos servía. Entonces tuvimos que irnos a las redes que sí que representan muchísimo mejor la foto fija de lo que tiene en la cabeza un alumno en un momento determinado, y las redes Pathfinder pues fueron un instrumento concreto que nos sirvió muy bien para representarlo. Hicimos un programa, como nuestro grupo es multidisciplinar, pues tenía también ingenieros en informática, compañeros que bueno, pues un compañero precisamente portugués que programó este programa que llamamos Goluca, y que este programa que se está utilizando todavía y que ha servido para 15 tesis doctorales que lo han utilizado, y que, bueno, pues representa perfectamente las redes Pathfinder, además de hacer algunas otras cosas, otros cálculos que no hace, por ejemplo, Mastool, y que, bueno, pues ahora hay de detallar. Bien, vamos a empezar con el primer pilar, la organización geográfica del conocimiento. Estamos en Lisboa y supongamos una persona que se encuentra ahora mismo en la Torre de Belén. Bueno, pues para esto lo llamamos nosotros un hito. Son puntos de referencia en la ciudad que la persona que no conoce la ciudad tiene que empezar a hacer esos puntos de referencia para luego poderse mover en ella. Entonces, pues yo he señalado aquí algunos hitos como ejemplo, la Torre de Belén, pues, por ejemplo, la Plaza del Comercio, aquí esto de los azulejos,
y aquí donde nos encontramos. Y bueno, pues estos son hitos de los cuales hay que ir, si quiere uno visitar la ciudad o visitar museos o monumentos o lo que sea, pues tiene que ir de uno a otro. En la mente los alumnos tienen conceptos matemáticos y otros conceptos, aunque no sean matemáticos, que pueden ser incluso ejemplos, y bueno, pues esos son lo que nosotros llamamos hitos. En la siguiente podemos ver lo que son las rutas. ¿Qué quiere decir una ruta? Bueno, pues esto lo sabe todo el mundo. Cuando vas de un sitio a otro, en este caso de un sitio a otro, pues vas por un camino. Y ese camino es lo que llamamos una ruta. Por ejemplo, aquí tenemos una ruta para ir hacia el campo de Urique, aquí para ir a Gulbenkian. En fin, se puede seguir varias rutas para llegar hasta aquí desde la Torre de Belén. Puedo ir por aquí, por esta primera ruta, o puedo ir todo por el litoral, otra ruta diferente. Cuando uno va dominando la ciudad y va conociendo, pues entonces vaya estableciendo rutas mucho más complicadas y según los intereses. No sería lo mismo una ruta en coche que una ruta a pie, que una ruta en la que yo deseo consultar o visitar ciertos monumentos y otros no, en un principio, porque no me da tiempo ese día. Entonces, pues puedo ir desde la Torre de Belén, puedo perfectamente seguir la ruta roja si quiero pasar también por la Plaza del Comercio y luego desde aquí seguir el litoral. Pero podría también seguir la ruta azul por alguno de esos caminos que hay ahí. Entonces, la cuestión es que la elección de ruta se hace según los intereses y en un momento determinado a lo que tú quieras hacer. En la mente de los alumnos, nosotros hemos visto que funcionan muy parecidos, es decir, que tienen unos esquemas mentales en los cuales hay conceptos fundamentales y relaciones entre los conceptos, de tal manera que cuando resuelven, por ejemplo, un problema, pues está en manos de los conceptos y de las relaciones que hay entre estos conceptos. Pero lo curioso es que casi siempre siguen las mismas relaciones. ¿Qué relaciones? ¿Y qué caminos? ¿Y qué rutas? Pues las que les son más cómodas, las que tienen lo que llamamos nosotros coste mínimo para ellos. Y esto suelen hacer todas las personas. Casi todas las personas podrían resolver una cosa de una forma más creativa, de una forma más rápida, de una forma más elegante, pero lo hacen y dicen, no, déjame, que yo estoy acostumbrado a hacerlo por aquí. Y lo hacen casi siempre por los mismos sitios. Bueno, en contacto con los neurólogos, que hemos estado en contacto pues, hemos ido a congresos de neurólogos y tal y cual, y hemos visto que coincidimos mucho con ellos. Es decir, ellos hablan del cerebro, de las neuronas, la sinapsis y todo eso, que serían las conexiones entre neuronas, y entonces dicen también que aunque el ser humano tiene montones de conexiones posibles en un momento determinado, casi siempre sigue las mismas. Las demás las tiene a su disposición, pero las ignora. Entonces, claro, esto nos da una idea, lo que vamos a decir luego, de que cada vez se van haciendo más sencillas las estructuras cognitivas. ¿Por qué? Pues porque hay relaciones y hay conceptos que no se utilizan, porque son más cómodos los que se utilizan siempre. Bien, bueno, pues al final lo que decíamos, que sustituimos ese concepto de inclusor, no creemos que el concepto más general para el niño tenga que venir seguido en su aprendizaje del concepto más específico, no. En un momento determinado puede aprender un concepto, puede apoyarse en un ejemplo y no tiene por qué ser. No vemos eso de conceptos inclusores. Sin embargo, sí vemos lo que decíamos de conceptos nucleares, que son los más importantes en la estructura cognitiva. Por ejemplo, en la tesis de casa observamos que ni siquiera un concepto matemático anclaba la estructura, sino que cuando hacíamos una foto fija de lo que tenía en mente un alumno, pues funcionaba el tema de ángulos con respecto a las agujas del reloj. Y siempre se pensaba, hay que el ángulo de tal, sí, es cuando las agujas del reloj están aquí o están aquí. ¿Por qué? Pues por su experiencia previa, cuando estuvo en la escuela, pues le explicó su profesor los ángulos con las agujas del reloj. Y entonces se le quedó y ahora ya no es capaz, si no piensa en las agujas del reloj,
de manejarse con los alumnos. Pero esto no solo le pasa a los alumnos, esto le pasa a los militares, que dicen objetivo a las 3:10. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo al que hace el tiro, al que está haciendo el tiro de artillería, artillero, pues le está diciendo el ángulo con el que tiene que tirar y se lo está diciendo con un ejemplo de las agujas del reloj. Por lo tanto, como decíamos, la estructura cognitiva se ancla con respecto a unos ejemplos, unos conceptos, pero que no tienen por qué ser, como decían Ausubel, Nova, etcétera, los más generales, sino que son conceptos específicos que unos, por su experiencia previa, se apoyan en uno y otros se apoyan en otro. Bueno, pues nuestra teoría de los conceptos nucleares dice precisamente eso, que no es jerárquico el conocimiento, sino que es un conocimiento que se hace en forma de red y que se ancla con respecto a una serie de conceptos que son a veces pues, ejemplos. Bien, lo siguiente era la complejidad creciente de estructuras cognitivas. Bueno, Piaget decía, como sabéis, los dos fenómenos que luego explico un poco de asimilación y acomodación, pero la cuestión es que la acomodación produce nuevas estructuras. Entonces, cuanto más experiencia tiene uno y más recombina, pues más estructura tiene. La mente será mucho más, la estructura mental que tenga, mucho más complicada. Esto es lógico que lo pensara Piaget, pero claro, nosotros hacemos un corte transversal y vemos un índice que se llama el índice de complejidad de las redes en alumnos desde tercero a sexto y luego en alumnos de la ESO, e incluso nos atrevimos a hacérselo a alumnos que ya eran licenciados en matemáticas. Y entonces nos sorprendimos de que las redes de los alumnos de tercero y cuarto pues iban aumentando su complejidad en quinto y sexto. En sexto era lo más complejo de todo y luego iba bajando la complejidad hasta los alumnos de matemáticas que tenían la complejidad mínima. Es decir, a un alumno de sexto tú le podías preguntar sobre el ángulo y te podía estar hablando 3/4 de hora, y a un alumno de matemáticas o a un alumno que era licenciado en matemáticas, que lo teníamos nosotros en un curso de doctorado allí, le decíamos, bueno, cuéntanos todo lo que se te ocurra sobre el concepto de ángulo. Y había alguno que decía, bueno, sí, esto de aquí, pero nada más se te ocurre eso, pero algo más. Sí, cuando se cruzan dos líneas, tal, había olvidado todo. El concepto, la estructura de los conceptos que tenía mentales del ángulo, lo hicimos una red Pathfinder y tal y cual, y nos dimos cuenta de que eran muchísimo más sencillas que las de los niños de sexto. Y por lo tanto, pues nosotros, ya digo que lo que creemos es que hay senderos de mínimos costes que se siguen siempre y se van simplificando las estructuras con ellos. Lo veremos entonces un poquito más adelante. Bueno, esto un poco el aporte de la psicología, qué nos aporta la psicología y cómo lo concibe la teoría de los conceptos nucleares. Bueno, pues si empezamos un poco con el conductismo, por contrastar un poco conductismo, la teoría cognitiva, teoría del aprendizaje constructivista y luego la teoría de los conceptos nucleares, pues vemos que el conductismo en principio lo que insiste es en la asimilación, lo cual conserva también la teoría del aprendizaje de Piaget. Es decir, cuando yo tengo una experiencia del tipo que sea, por ejemplo, una experiencia matemática, enseñarle un problema tipo, lo que sea, pues entonces se le enseña también la respuesta a ese problema y la estructura correspondiente. Y eso pues hace que el alumno en su mente almacene una estructura que llamamos A. Con otra experiencia S2 y una respuesta que le damos R2, almacena B, C, puntos suspensivos, etcétera, etcétera. Claro, ¿esto qué pasa? Pues que lo que tiene es una serie de estructuras almacenadas, lo que llamamos antes problema tipo. Cuando en un examen tú le pones un problema de los que ya había estudiado en clase, te lo hace perfectamente. Pero cuando le pones un problema nuevo, entonces lo deja en blanco, totalmente blanco. Y dice que qué mala idea, el profesor puso algo, un problema que no habíamos visto en clase. Entonces, claro, Piaget dice, no, pero es que cuidado, hay que enseñar a los niños a recombinar, es decir, que
admitiendo la asimilación, pues hay que también, o sea, la asimilación del conductismo, hay que también ver otro fenómeno que se produce, que es la acomodación. Es decir, que cuando yo tengo dos estructuras aquí en la mente, se produce una combinación de estructuras que no es resultado de ninguna experiencia directa, sino que es una recombinación abstracta del alumno en su mente únicamente, ¿no? Esa sería, por ejemplo, la AB, pero la AB funciona exactamente igual que la A y que la B. Entonces, es una estructura, al fin y al cabo, al final. Si el alumno le enseñamos a recombinar, pues cuando le ponga un problema de los que hay, él hace lo mismo que el otro alumno. Va mirando todos los esquemas mentales, a veces los que tiene primario. Pero si no responde a ninguno primario, combina los anteriores para obtener una estructura que sí resuelva el problema nuevo que se le está presentando ahora. Y por eso Piaget, pues con su aprendizaje de tipo constructivista, lo que recomienda a los profesores es que obliguen a los alumnos a hacer recombinaciones en su mente, pues discutiendo los problemas entre ellos, viendo distintas soluciones de un mismo problema, inventando problemas por parte de los alumnos, etcétera, etcétera, para que hagan recombinaciones. Entonces, cuando le pone un problema nuevo, sí que saben resolver ese problema. Pues claro, es que dice Piaget, cuanto más experiencia, la estructura será más compleja. Claro, aquí lo estamos viendo. Todas las estructuras primarias más las que recombinan. Por lo tanto, la teoría de Piaget parece perfectamente correcta. Pero ¿qué es lo que hemos visto nosotros que sucede? Bueno, pues la pista me la dio hace muchísimos años, en el año 98, fuimos mi mujer aquí presente y yo a Venezuela y a un congreso que di yo también allí una conferencia, y entonces me encontré con un profesor vasco, que tenía una teoría, la teoría de las islas y de los puentes, y me llamó mucho la atención y se me encendió una lucecita, y era que los conceptos mentales de los alumnos eran como islas y estaban relacionadas por puentes, y entonces se pasaba de una isla a otra pues por los correspondientes puentes. Pero, decía Vasco, que cuando pasa el tiempo, los puentes se deterioran. Hay veces que un puente se rompe y ya no se puede pasar de una isla a otra. Entonces, por ejemplo, aquí, del tiempo T1, pues hay todos estos puentes y estas islas, y cuando pasa un tiempo, supongamos un mes, pues se han roto algunos puentes. Y el alumno, si tiene que utilizar para resolver un problema estos conceptos y sus relaciones, pues ya no puede utilizar a veces porque está roto el puente que une A, B con C. Bien, entonces, y naturalmente cuando hay C sub 3, pues incluso puede quedarse aislada alguna de las estructuras primarias que tiene y no utilizarla nunca. ¿Por qué? Pues porque han roto los puentes y no sabe aquello cómo se relaciona con todo el resto de la estructura. Bien, pues eso nos dio pie a incorporarlo a nuestra teoría de los conceptos nucleares. Entonces vemos la foto fija de un alumno, imaginaros que este rectángulo amarillo es la mente del alumno, los conceptos que en un momento tiene, primarios A, B, C, D, N, lo que sea, y combinaciones del tipo Piaget, A, B, C, D, etcétera, etcétera, mentales. Y producto solo de recombinación, no de una experiencia directa. Cuando pasa el tiempo, empiezan a romperse algunas estructuras y a desaparecer. Por ejemplo, aquí desaparece. Y al final, cuando pasa mucho más tiempo, pues resulta que la estructura esta es mucho más simple que la primera. Es decir, esto lo sabréis también, que dice un alumno que estudia para el examen. Y el día del examen se sabe todo lo que ha visto, pero cuando pasan 3 meses ha olvidado casi todo. Se queda con muy poquitas cosas. ¿Con qué se queda? Pues nosotros en la teoría de los conceptos nucleares decimos que se queda con lo que es el pozo cultural. ¿El pozo cultural qué sería? Pues es el esquema mental que tiene cuando ha olvidado todo lo demás, lo que es para él fundamental, y ha olvidado lo superfluo. De tal manera que las personas, cuando actuamos en la calle, tranquilamente resolvemos
los problemas que tengamos con nuestra estructura de pozo permanente, de pozo cultural permanente. Porque yo, incluso teniendo un móvil que puedo consultar internet, que puedo consultar no sé qué, las cosas son tan rápidas que no da tiempo a consultar todo y ponerse a estudiar lo que tal y cual y las 20.000 cosas que puedan salir en Google o tal y cual, resumirlas, ponerlas, no sé qué, no. Tú relacionas en la vida con respecto a la estructura mental del pozo cultural que tienes. Y ahí se han olvidado muchas cosas. ¿Por qué? Por no utilizarlo. Es que hemos utilizado solo los senderos de camino mínimo y se han olvidado cosas. Que quizás estén ahí, no digo yo que no. A lo mejor es como en una playa, yo me imagino que hay piedrecitas así en la playa y viene un poco la arena y tapa algunas piedras. Eso no quiere decir que no esté allí la piedra. A lo mejor si escarba uno un poco aparece. Quiere decir que yo no digo que aquí haya desaparecido un concepto totalmente. Y esto nos pasa porque muchas veces me dicen, ¿no te acuerdas qué tal, qué cual? Y dice uno, es verdad. Y en ese momento es como si hubiera quitado la arena, hubiera aparecido la piedrecita. Es decir, que estará ahí en la estructura cognitiva. Yo no digo que no, pero se ha perdido. No se utiliza normalmente en la estructura cognitiva ese concepto o esa relación concreta. Bueno, nosotros hemos visto, por ejemplo, haciendo ya muchos trabajos, pues son 15 tesis en las que se han estudiado en distintos campos, distintas cosas, que en 6 meses, por ejemplo, ya la estructura cognitiva que queda es estable. Entonces, claro, ahora nos explicamos por qué los matemáticos, cuando le preguntan el concepto de ángulo, tienen una estructura muy sencilla y te pueden decir pocas cosas con respecto a esa estructura. Es que cuando estudiaron en sexto el concepto de ángulo, hasta cuando tienen ahora pues 22 o 23 años, que terminan la carrera, ha pasado muchísimo tiempo y entonces pues se han ido perdiendo conceptos y relaciones entre conceptos. Sin embargo, el alumno que lo tiene fresco de sexto, pues los tiene todos ahí, te lo puede decir en un momento determinado. Por lo tanto, pues no estamos de acuerdo con la complejidad de la estructura cognitivas que propone Piaget. Nosotros lo que decimos es justamente que existe el olvido y que las estructuras solamente se utilizan las más frecuentes, las de camino. Bueno, si ponéis esta última de esta otra manera, se pone esta aquí para que quede la figura más bonita, entonces pues esta misma que habíamos generado antes, ponemos THN y las otras así, pues esto vemos que es una red. Anda, pues eso es lo que representan las redes Pathfinder. Representan la estructura, la foto fija que tiene en un momento determinado el alumno en su cabeza. Entonces, la red Pathfinder es una representación de la estructura mental del alumno respecto de un tema que tenga pues estos conceptos de él. Y se obtiene a partir de una matriz de proximidad. Y ahora ya nos estamos acercando a los programas. Bueno, el software Goluca es uno de los programas que puede representar este tipo de redes Pathfinder. Bueno, pues en resumen, las redes asociativas Pathfinder permiten obtener datos con unos conocimientos elementales. Ya veréis ahora un ejemplo que voy a poner que hemos hecho en preescolar con niños muy pequeños, con sonidos y dibujitos y tal. Y entonces, pues no se necesita, con estos niños no podíamos haber hecho temas tool, no tenían que conocer la técnica de dibujar en temas tool y no sé cuánto y tal. Sin embargo, estos programas permiten sacar esos datos. Reflejan la estructura profunda de organización de la estructura cognitiva y se consigue mucha información y no solo de forma gráfica, porque las redes pues tienen una serie de índices y de tal que ahora iremos hablando. Bueno, tienen la ventaja también de que constituyen un método no invasivo. Aquí llamamos nosotros método no invasivo. Muchas veces en investigación nosotros preguntamos a los alumnos y en nuestra pregunta está implícita la respuesta. Y si no nos dan la respuesta que queremos, aquello está mal. Y no es eso. El alumno tiene una estructura y para él, pues la respuesta es la que es. Y entonces, cuando yo veo la estructura en un alumno, no veo si la estructura está bien o está mal, sino que veo esto es la estructura que tiene este alumno. Y eso me explica que funcione de esta manera o de la otra. Sin embargo,
Cuando hago un tema tool que representa la jerarquía y la organización de la ciencia, si un alumno no hace que relacione este concepto con otro y en la ciencia está relacionado, le digo que está mal. Ese está mal. Tienes que corregirlo, lo tienes que poner de esta manera, de esta otra. O sea, que aquí hay un concepto de estar mal en lo otro y en nosotros no es estar mal, porque nosotros no intentamos ver ni mal ni bien, sino lo que intentamos es ver qué tiene dentro de la cabeza del alumno. Entonces, este tiene esto, pues es lo que tiene. Y este otro tiene otra cosa y es lo que tiene. Y de ahí partimos. Y ya veremos ahora para qué nos sirve el partir de ahí. Bueno, pues constituye un método no invasivo. Se dispone de programas como Goluca que nos permiten dibujar esas redes y además pues hay una serie de algoritmos en las redes que no solo es dibujarlas, sino que nos permiten averiguar muchas más. Bueno, voy más rápidamente. Esta es una red, estoy cogiendo ejemplos de redes hechas en tesis doctorales, ¿no? Fijaros que mucha gente me ha dicho, bueno, pero hay muchísimos más conceptos aquí, tal y cual. Digo, bueno, pero es que mira, esto es una técnica de microscopía electrónica, lo podemos llamar, porque vamos a ver, si tú vas a ver una mano, las células de la mano, lo puedes ver con una lupa, pero si tú quieres ver a fondo los átomos y no sé qué y no sé cuánto, te tienes que meter en un microscopio electrónico. Pero mientras una lupa te permite ver casi toda la mano, un microscopio electrónico te permite ver un trocito muy pequeño. Entonces, esto no es toda la estructura del alumno, sino que es un trocito muy pequeño de los conceptos que nosotros estamos estudiando en un momento determinado. Por eso digo yo que sería como una microscopía electrónica. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver ahora WebQDA y Goluca, o sea, los programas que nos ayudan a investigar todo este tipo de cosas. Bueno, en primer lugar, tenemos que obtener los datos para esas fotos fijas que nos hacen la foto fija de lo que tiene el alumno en la mente en un momento determinado. Y entonces, bueno, pues ¿cómo obtenemos esos datos? El propio programa Goluca tiene un test que se llama el test Goluca, que nos permite obtener las matrices de datos que luego se representan y se analizan. Pero también se pueden por otros caminos. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado en todas las tesis prácticamente que se han hecho por estos procedimientos el programa WebQDA. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de un relato profesional de unas enfermeras, se mete en WebQDA, hacen pues naturalmente todas las categorías, todas las cosas, una base de datos, y a continuación el programa WebQDA es de los pocos en el mercado, yo creo que el único, que permite obtener redes triangulares, porque las demás son todas, las matrices son cuadrangulares, y sin embargo WebQDA tiene triangulares, y esas directamente son las que necesitamos para pintar las redes asociativas fácilmente. Bien, entonces, importamos los datos, obtención de datos, ya sea por el test Goluca o por WebQDA, y hay una serie de procesos de cálculo que nos llevan a una representación gráfica y a un análisis de redes. Bien, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que os decía de preescolar. Un ejemplo sencillo. Este es el test Goluca. El test Goluca. Tenemos aquí una pantalla en la cual te pide que definas los términos. Pero fijaros que puede ser un término, puede ser también una definición, puede ser una imagen o puede ser un sonido. Entonces, imaginaros que yo estoy viendo a ver si los niños de preescolar o no sé qué, pues asocian los sonidos del perro guau al perro, el miau al gato y el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues entonces defino aquí los términos como sonido y como imagen, y a continuación aquí, en el test Goluca, le empieza a salir una imagen y un sonido. Y el alumno lo único que tiene que hacer es dar un clic. Si ve que el sonido corresponde con la imagen, es decir, si dice wow y es un perro, pues entonces le da más aquí a la derecha. Pero si dice wow y es un gato, pues entonces ve que no, le da para este lado, a la izquierda. Y si hace y no sabe qué animal es un elefante que estaba irritando, no sé qué, pues entonces le da aquí por medio. Así de sencillo. Los niños lo hacen con una
porque están acostumbrados a los videojuegos, a todas las cosas, lo hacen estupendamente, y al final, pues el profesor tiene perfectamente los sonidos que identifican cada uno de los animales. Bueno, pues esto lo hace, luego se puede representar naturalmente en una red y podemos ver cuáles son los animales desconocidos por la clase, porque hay también redes medias y todo eso. Y bueno, pues ya te metes ahí en un mundo de estudio de redes y en la que se pueden averiguar muchísimas cosas. Pero quería que vieras lo sencillo que es, que lo mismo que podemos poner aquí conceptos matemáticos y relacionarlos uno con otro, también se puede relacionar un sonido con una imagen y el test lo puede hacer perfectamente un chaval. ¿De acuerdo? Bien, WebQDA, pues el proceso de obtención normal de datos de WebQDA, que lo tenéis aquí. Bueno, esto es un ejemplo. Exporto la lista de categorías y exporto la matriz triangular, lo meto en Goluca y me da las redes correspondientes. Es que no tengo tiempo aquí, naturalmente, para explicar cómo se hace esto, pero sí lo hemos explicado en el web, o sea, en el blog del propio WebQDA. O sea, si miráis esta dirección de aquí, en el blog de WebQDA y esta otra, pues podéis perfectamente ver cómo hacemos eso. Se hace de una manera muy sencilla, pero vamos, están ahí los pasos dichos para que todo el mundo que quiera los pueda hacer. Bien, pues entonces, siendo a través del test directamente Goluca o por WebQDA, según sea una investigación de tipo cualitativa, que es la mayoría de las que hemos hecho nosotros sobre WebQDA, pues se obtiene la matriz triangular y mediante unos procesos de cálculo, pues se obtiene la representación gráfica. Esta, por ejemplo, aquí es de una tesis doctoral que recientemente hemos dirigido el profesor Carvalho y yo, de Cabanillas, y que, bueno, pues ahí obtenía esta red conceptual en la que se ve que hay un concepto nuclear fundamental que es este, luego los otros conceptos relacionados y cuál es la relación que hay en toda la red. Luego esto, pues hay que naturalmente interpretarlo, hay índices y hay una serie de cosas. Bien, los índices que os decía, pues el programa, además de dibujar, que no es solo eso, pues lo que hace es que te calcula la complejidad de una red. Y eso es fundamental. Ahí es donde nos dimos cuenta de que los niños de sexto tenían una red muchísimo más compleja que los matemáticos. Entonces, te calcula la complejidad, te calcula la coherencia. Por ejemplo, una persona tiene la mente toda ahí desorganizada, pues cuando hace el test, de pronto sale una coherencia muy pequeña. Sin embargo, una persona que decimos, este chico tiene la mente completamente amueblada, ¿no? Pues cuando ve la coherencia es muy alta. Un alumno que hace el test distraído y le va dando al tutú, de la coherencia muy baja, lo quitamos de la experiencia. O sea que la coherencia es muy interesante. Y luego la similaridad, pues naturalmente la similaridad entre redes nos va a permitir comparar redes. ¿Para qué? No sé, para ver la evolución que ha tenido, para ver si, por ejemplo, conceptos nucleares que antes no tenía, ahora los tiene, después de una explicación en clase o de unos ejercicios o lo que sea, en fin, que es muy interesante. Pero además es que se pueden hacer redes medias. Es decir, yo puedo esas matrices combinarlas en una red media que representaría de alguna manera lo que fuera, si la clase fuera una mente pensante, lo que piensa la clase de un tema determinado, ¿no? Se pueden hacer subredes, pues por ejemplo, los alumnos que sean, pues, si queréis alumnos y alumnas, o si queréis mayores de no sé cuánto y no sé qué, o de tal curso y tal otro, se pueden hacer subredes, se puede hacer un análisis muy detallado de nodos, etcétera, etcétera. O sea que es muy interesante todo lo que nos pueden dar las redes. Bien, voy a poner un ejemplo concreto, que este se lo voy a dedicar a Neri, se lo dije esta mañana que se lo iba a dedicar, para que se vea un poco un ejemplo de lo que se puede aplicar en esto, que incluso no es el campo de la educación, sino que es otro campo. Se trata del ejemplo que yo llamo coches. Coches que lo hice en una clase de máster, con alumnos de máster. Y es lo siguiente. La gente tenía, en ese momento que yo lo hice, el concepto de que un coche pequeño
pues es incómodo, es barato, pero sin embargo es poco fiable, etcétera, etcétera. Sin embargo, un coche grande, pues es caro, pero consume mucho, pero tal y cual es caro. Entonces, a un fabricante de coches grandes no le interesa que tú digas que el coche es caro, que es no sé qué y tal y cual. Y a uno pequeño no le interesa que digas que es poco fiable. Bueno, pues ya sabéis que los clips, como los anuncios de televisión, en 30 segundos pueden cambiar la mente de las personas y hacer que compres un producto, que hagas algo que antes no tenías pensado. Entonces, los clips, los videoclips, cambian la estructura mental de las personas. Y eso está comprobado. Entonces yo hice esta experiencia. Primero, vamos a hacer la red de los alumnos antes de ponerle un videoclip. Y entonces veo que en la red de los alumnos, pues aquí hay conceptos por ahí de coches. Le puse coche grande, lujoso, mucho consumo, fiable, caro, pequeño, poco consumo, barato, poco fiable. Bien, todos esos conceptos. Le hicimos el test Goluca y ¿qué pasó? Bueno, pues aquí veis lo que pasó. Aquí hay claramente asociado, bueno, esta sería la red que sale, poniéndola con pesos, es decir, que cuando la fuerza de relación entre dos conceptos es mayor, se le pone más distancia y cuando es menor, menos distancia. Entonces, poniéndola que lo permite hacer el programa, el peso, pues se veía aquí que todo se juntaba ahí y esto otro grupo aquí. Y luego haciendo en la anterior cortes solo a las relaciones que fueran más débiles, entonces lo que salía era esto de aquí. Y aquí se ve claramente que está asociado pues el coche grande con que es lujoso, con que consume mucho y con que es fiable, y el pequeño con que consume poco pero no es fiable y tal. Entonces está claro, esa es la foto fija de lo que pensaba en un momento determinado el alumno. Ponemos el clic y a continuación, pasado 10 minutos, un cuarto de hora así, volvemos a hacerle el test. ¿Qué ocurre? Pues que el clip se ha hecho por parte de, naturalmente, las personas que entienden de esto, de marketing o lo que sea, de tal manera que cambie ese concepto, que ya no vean el coche grande que es muy caro, ni que el coche pequeño sea poco fiable y tal, tal, tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después del clic, la red que sale ahora es esta, que es muy distinta a la anterior. Si vemos que cortamos con los pesos, pues se ve aquí un concepto aislado, que llamamos extremidad y aislado, y estos otros todos juntos. Y aquí ya cuando cortamos, pues se ve claramente el concepto absolutamente alejado y cortado, y aquí los otros. Es decir, que han conseguido que un coche pequeño lo consideren fiable, que antes no lo era, ya no hay ninguno no fiable. Entonces, ¿para qué podría servir esto? Bueno, pues para analizar vídeos de publicidad, para ver si consiguen el efecto que está queriendo conseguir. Luego, entonces, ¿cómo obtener naturalmente todo esto? Pues primero habría que hacer una encuesta que puede ser cualitativa, luego meterla en WebQDA, luego sacar las matrices triangulares, meter en Goluca, representar las redes y entonces tendríamos esto. ¿De acuerdo? ¿Te ha gustado entonces? ¿Parece la idea? Sí. Bueno, vale. Bueno, tenía otros cuantos muy interesantes, pero por rapidez pues voy a cortar. Bueno, ¿qué aplicaciones hemos hecho nosotros? Bueno, pues solo me refiero a las que han llegado a tesis doctoral. Luego se han hecho otras muchas cosas, pero bueno, pues hemos hecho varias en ingeniería informática. Las tesis de los compañeros del grupo Ciberlidad, que son ingenieros informáticos en Mérida, se han hecho todas, las hemos dirigido nosotros y se han hecho todas con estas técnicas. Luego, tesis en enfermería, se han hecho bastantes, porque las enfermeras hacen muchos relatos, una cosa también encuesta y todo eso, tengo QDA y luego pues le ha parecido, cuando han hecho cosas con nosotros, ha parecido interesante el tema de redes y tal y cual. Luego muchas en matemáticas, geometría, estadística, tal, hemos hecho muchas. En educación especial también hicimos y luego pues en otros muchos casos. Bien, la línea de investigación pues ha producido, como digo, 12 tesis dirigidas por mí y muchas de ellas por José Luis Carballo como codirector.
muchísimos DEAs, no sé, son 100 y pico, no lo he puesto, proyectos de investigación, intervención en congreso y numerosas publicaciones en revistas. Y ahora mismo hay 3 en curso y hace una semana pues estuve yo de tribunal en Badajoz en una tesis doctoral de biología, que el director era precisamente Javier Cubero, el compañero Javier Cubero, el doctor Cubero, y yo estaba de tribunal en esta tesis. Bueno, pues toda la tesis, la teoría que se fundamentaba era la teoría de los conceptos nucleares. Y los programas que utilizó, Goluca y Huescudea. Es decir, que totalmente centrado en lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, pues ahí tenéis que faltan 10 minutos ya. Bueno, los objetivos, que serían estos que pongo aquí, y sobre todo el último, que hay que potenciar los métodos mixtos, porque no sé por qué, yo estoy en cualitativa, yo en cuantitativa, no, yo estoy investigando un problema y le aplicaré las técnicas que correspondan. La mayoría de las veces me sirve para distintos objetivos, pues me sirven las dos, cuantitativa y cualitativa. Y yo siempre aplico las dos, casi siempre aplico las dos, pues digo que estamos en métodos mixtos. Bueno, pues hay que potenciarlo, pero hay mucha potencia, luego un poquito si me da tiempo de eso, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay que incorporarla a estos programas sin ninguna duda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que queda por hacer? Bueno, pues hasta aquí he contribuido yo y ahora ya esto lo dejo para los demás, ya que vais haciendo que yo estoy, como dicen aquí, reformado. En España decimos jubilado. Bueno, pues lo que ya sabemos, que tenemos desarrollado una metodología para diseñar unidades didácticas, que no la he detallado, luego que presenta ciertas ventajas con respecto a la tradicional, que aproxima las estructuras de los alumnos a la red de referencia. Hablábamos antes de la similaridad. Fijaros que si yo tengo la red de la ciencia, soy capaz de construir algo que llamo la red de la ciencia o la red del profesor. Si un alumno tiene la cabeza totalmente desorganizada después de nuestra experiencia de clase, lo que yo espero es que si hago otra vez la foto fija de cómo tiene la cabeza, se haya acercado mucho su red a la red de la ciencia o la del profesor. Y eso crea un nuevo concepto de aprendizaje, que me puede decir alguien, oye, pero ¿cómo te atreves a decir que aprendió este alumno porque ahí pinte una red y haga tal y cual? Digo, pues mira, mi máximo respeto por los exámenes, pero el salto que yo doy al decir que he aprendido es tanto como cuando tú le pones un problema y una teoría y dices, cuando te ha sacado un 5, este alumno sabe de tal cosa, la prueba. Pues eso es una aproximación a lo que sabe el alumno y la nuestra es otra aproximación complementaria. Mi respeto a una, pero pido respeto también para la otra. Es otro concepto de aprendizaje totalmente distinto. Bien, pues como digo, se observa que mejora los resultados escolares, ya 10 minutos. Ricardo, me dice la organización que nos deja 5 minutos. Sí. Sí. Bueno, Por luego unas pequeñas dudas, aclaraciones y comentarios. Pero tranquilo, pues, tranquilo. Bueno, pues entonces, aquí tenéis, si esto lo ponen, pues en el vídeo, lo vais a poner en el vídeo y tal, ¿no? Bueno, pues entonces lo podéis parar y lo veis con más detalle. Ahí tenéis lo que hay que hacer en el futuro, que hay que, bueno, pues mejorar muchas cosas, potenciar procedimientos, redefinir la red de la ciencia, etcétera, muchísimas cuestiones que están haciendo. Bueno, y la última reflexión que iba a hacer sobre la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues yo creo que las herramientas digitales y sobre todo de inteligencia artificial, pues permiten enfocar las cosas de distintas maneras, llegar a colectivos muchísimo más amplios, incorporar el Big Data, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en conclusión, por todas las cosas que podéis leer ahí, pues es necesario incorporar estas herramientas a los actuales programas CAPTA. ¿Y qué puede aportar? Pues ahí tenéis mis razones, pero en fundamental quiero hacer 2 observaciones. Una, que estas herramientas estén alineadas con los marcos teóricos
conceptuales, porque si no se pierde coherencia y se pierde cohesión en la investigación cualitativa. Y en segundo lugar, y en esto insisto mucho, que la inteligencia artificial no reemplaza al investigador, sino que actúa como una herramienta suplementaria. Y así hay que verlo. No creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los investigadores. Bueno, ahí tenéis que nuevos conceptos tendrá que adquirir el investigador, conocimiento de inteligencia artificial, muchas habilidades técnicas nuevas, habilidades de análisis de datos y habilidades también de investigación. Y luego, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Pues hay muchos riesgos que hay que tener en cuenta, porque son máquinas y entonces, pues, desde la privacidad y seguridad de los datos, porque están en la nube, la falta de contexto, comprensión y control humano en muchos procesos, falta de transparencia y explicabilidad, impacto también en la interpretación de los datos, que no estamos acostumbrados, y en el análisis, y sesgos también de tipo algoritmo. Y bueno, pues las referencias del marco teórico previo ahí, las aportaciones de la bibliografía y las tesis doctorales dirigidas que están ahí también, por si alguien puede consultar. Y ya solamente, perdonad un segundo, nada más, para dejaros un mensaje final. Y es el siguiente: los investigadores deben considerar detenidamente los beneficios y los riesgos a utilizar en los métodos de investigación impulsados por inteligencia artificial. Yo siempre que alguien utiliza nuevas tecnologías, le digo, mira a ver qué valor añadido te da la nueva tecnología. Y si el valor añadido merece la pena, entonces úsala. Pero si lo que hace es complicarte y no te da ningún valor añadido, pues entonces no es adecuado. Luego, abordar estos riesgos potenciales, implementando prácticas de transparencia, validación y explicabilidad, y se debe fomentar la colaboración de la inteligencia artificial con los investigadores humanos, sobre todo para la interpretación y para la comprensión adecuada de los datos. Y el mensaje final es el siguiente: la inteligencia artificial debe ser una herramienta para facilitar, respaldar y mejorar, en lugar de reemplazar la experiencia y los conceptos y los conocimientos. Pues muchas gracias. Muy bien, profesor Ricardo Luengo, una brillante exposición sobre la investigación en la cognición y el conocimiento, comenzada con Piaget y acabada con la inteligencia artificial. Preguntas, comentarios, aclaraciones. Preguntas online. Vale, mira, Ricardo, hay una pregunta online. Es, cuando se pasa un par de meses, el alumno ya se ha olvidado un montón, o a lo mejor por cambio corto de las relaciones de aporte-cognición, según la psicología. Mi pregunta, en esta pospandemia, ¿cómo lo haremos para el logro del aprendizaje del alumno? 1.000.000 de gracias. Creo que se refiere un poco al aporte cognitivo que ha habido al estar encerrado y con las nuevas tecnologías y volver otra vez a la normalidad. Y la otra... Respondo primero a esto. Vale. Bueno, yo creo que lo que ha servido la pandemia, nosotros hemos hecho una reflexión y hemos publicado por ahí sobre la pandemia, lo que ha servido es para que los profesores pues se pusieran la moto en el tema de nuevas tecnologías. Entonces ha habido profesores que antes no estaban interesados, no han tenido tiempo, lo que sea, y esos profesores se han puesto pues las pilas y están ahora mismo puestísimos. Lo vemos nosotros en los cursos que damos y todo, que están muy puestos. En segundo lugar, también se han hecho muchos programas, se han diseñado programas relativos a la enseñanza, se han mejorado las plataformas, es decir, que ha habido un caldo de cultivo que ha favorecido el que la tecnología pues haya llegado a la enseñanza. Parecía que para quedarse, pero ahora, no sé, estoy oyendo por ahí hablar que la inteligencia artificial es peligrosa y no sé qué, y que
van a prohibir el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otra parte, que en la escuela van a suprimir el móvil y van a suprimir las tablets y no sé qué, y yo me quedo, pues, no sé, me quedo a ojos cuadrados, porque yo creo una cosa, que es lo siguiente: lo que ha entrado en la vida tiene que entrar en la escuela. La escuela no puede ser algo que esté fuera de la vida. Y entonces nosotros lo que tenemos es que hacer un buen uso de las herramientas adecuadas en cada momento. Pero lo que no se puede decir, porque el móvil me molesta a los niños haciendo no sé qué, pues dejo el móvil. O porque la tablet no sé qué, pues dejo la tablet. Pues se está perdiendo una posibilidad tremenda. Ahora, tampoco tiene que ser absolutamente todo con la tablet. Porque antes he dicho yo que una de mis máximas es ver la actividad que tú estés haciendo y la tecnología que empleas en un momento determinado te da un valor añadido que merezca la pena en meter esa tecnología. Entonces, si merece la pena, empléala. Pero eso de quitarla y prohibir sobre todo las tablets en los colegios, es que ya una exageración, ¿no? Y bueno, pues lo que preguntaba un poco de que habría que hacer unos estudios que tenemos los previos, pero habría que hacer otros posteriores para ver si durante el tiempo de la pandemia la enseñanza que se haya hecho, pues ha hecho aumentar el nivel o disminuir el nivel, aclarar a los alumnos o no aclararlos, hacerles que cojan ciertas habilidades o solo han cogido habilidades tecnológicas y han perdido las otras habilidades. En fin, que bueno, Podría más o menos, no sé. he contestado a lo que les preguntaba. Vale. ¿La otra? Yo quiero hacer un comentario a raíz de lo que has explicado, que pienso que no hay que prohibir absolutamente y debemos estar al día con las nuevas tecnologías. Lo que sí que reflexiono que estamos un poco cansados, un poco agotados de móvil. Y sobre todo el aprendizaje y el aula, el móvil tiende a agotar. Tiende a agotar, pienso, sobre todo porque la letra y la imagen es muy pequeña. No todo lo contrario que la tablet. Y sobre todo creo que el exceso de esta herramienta, como todo, pues es lo que hay que regular, ¿eh? Desde un niño, un niño de un año que se le da un móvil para tenerlo entretenido, que a lo mejor pasa gran parte del día, porque es muy cómodo, ¿eh? Hasta a lo mejor ese adolescente en el cual, bueno, pues hay que controlar sobre todo el abuso. No hay que prohibir, pero hay que controlar el abuso porque detrás no solo va la enseñanza, sino redes sociales. Y obviamente nada de prohibir. Y luego asociado a todo esto, Ricardo, yo pienso también un poco en el lado neurocientífico y neurocognitivo de todas estas redes. Porque una de las cosas, las redes neuronales a nivel encefálico trabajan en un nivel tridimensional. Nosotros aquí cuando siempre estamos trabajamos en un plano XY y siempre las ponemos esas redes y esos nodos y esas aristas y sobre todo con el concepto de nervios, de vecino, se utiliza en un plano. Me gustaría ver tu opinión de trabajar todo esto en un plano tridimensional, en que esos nodos y esas aristas estén en un plano superior y en el cual lo que quiero decir en resumidas cuentas, que hubiera diferentes capas de redes, no solo una red plana. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, me parece muy interesante tu pregunta. Lo que pasa es que yo te voy a decir, la opinión es la de siempre, eso lo tienes que valorar y merece la pena algo representarlo tridimensionalmente. Pero yo te voy a decir un ejemplo concreto. Una fotografía. Tú haces una fotografía de un individuo y trasladas un individuo tridimensional a un plano. Y entonces tú estás seguro y dices, este es fulanito de tal y menganito de tal. También lo puedes hacer con un vídeo. Pero ahora vamos a poner una persona en la situación 1, está con los ojos abiertos. Y ahora le hacemos una foto en la 2 y está con un ojo cerrado, ojo guiñado. Y puedo decir, de la 1 a la 2, digo, ha cerrado el ojo. Y entonces haría falta
que fuera tridimensional o solo con la representación de la fotografía de base. Yo creo que es bastante con la representación de la fotografía para este caso concreto, de ver si ha guiñado o no. Es decir, es una variación que ha habido en la fotografía primera respecto a la segunda. Pues para ver la variación de una red, habrá veces que no haga falta una representación tridimensional. Ahora, pues evidentemente un vídeo te da mucha más información. Hay programas que hacen eso, pues podría ser interesante, pero a lo mejor estamos matando moscas a cañonazo. No lo sé. Muy bien, muchas gracias. Pedro. Tem aqui uma pergunta, tem alguns comentários, tem mais duas perguntas e depois penso que o Paulo Castro pergunta se vale a pena investir tanto tempo em estudos com ferramentas que envolvam inteligência artificial, sendo que o ensino/educação analógico ainda é tão deficiente, ou seja, se ainda falta compreensão, leitura, evidenciado pela dificuldade de compreensão de textos, livros, etc., para muitos dos estudantes en todo el mundo. Sí, claro, yo lo que diría es que lo que hemos hablado es para investigación, es decir, que para los investigadores las redes son un instrumento que nos permite analizar esas fotos fijas de lo que tiene la mente del alumno en un momento determinado. Entonces, para un profesor, pues no lo sé. Yo creo que sí que le serviría tener una red a un profesor de preescolar, de si sus alumnos saben o no saben los sonidos de los animales, por poner el ejemplo que he puesto antes. Pero claro, si me dice, bueno, para que yo perfectamente sé lo que cada niño sabe de cada animal, bueno, pues entonces no lo emplee. Lo que hemos dicho es que cada uno en su situación tiene una serie de herramientas y emplea las que le parecen oportunas. Y las herramientas tecnológicas, sobre todo, pensarse mucho en el valor añadido. ¿Qué me da esto que no me lo puede decir otro tipo de experiencia normal, ¿no? Y si la experiencia normal de hacerlo con cartones o con cosas tal te va bien, pues oye, chapó. Pero que sepas que hay otro tipo de experiencia también que puedes hacer, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos una pregunta de Violeta Hidalgo Izquierdo, una pregunta bastante interesante. Dice, respecto a la inteligencia artificial, ¿cómo cree que puede ayudar a la hora de codificar los textos en investigación cualitativa? O sea, que podemos liberarnos del software incluso, del software en cualquier. Es muy interesante la pregunta que hace Violeta y además, bueno, ella que es ingeniero, pues sabe perfectamente la respuesta también. Pero sí, los programas de inteligencia artificial tienen un pequeño problema y es que es muy difícil los contextos, manejar contextos y significados en inteligencia artificial. Y por eso, pues, no sé, yo haciendo un día, sabe mi mujer, que hicimos un cuento con inteligencia artificial para uno de nuestros nietos, ¿no? Y entonces mi hija se llama Marina. Bien, pues cuando hizo el cuento la inteligencia artificial decía, el padre que se llama Isaac, decía Isaac y Puerto Pequeño era Marina, porque claro, el programa de inteligencia artificial no sabe que es un nombre, y ellos al traducir al inglés Marina, pues significa un puerto pequeño, luego lo traduce otra vez al español, ¿vale? No sé qué, no sé cuánto, y al final el niño al que va dirigido el cuento no entiende nada y no sabe lo que es. Es decir, la inteligencia artificial hay que estar encima de ella, el investigador, viendo todos los bugs, que hay muchísimos bugs que se meten por medio. Y muchas cosas que los propios programas de inteligencia artificial te dicen que son experimentales, que puede haber fallos y tal y cual, y que hay que revisarlo. Entonces, contestando a Violeta, hay programas que codifican directamente y que te sacan las categorías. Pero mucho cuidado, yo no pondría uno en una tesis sin revisar. Le puede ayudar, y vuelvo a lo que yo estaba diciendo aquí, de que pues es una herramienta muy buena, pero siempre para la persona, ¿eh? Para ella, para codificar le puede venir bien, pero luego que me revise personalmente toda la codificación,
porque le puede a Marina poner puertos pequeños. Muy bien, profesor Ricardo Luengo. Si no hay ninguna pregunta más o comentario, quiere añadir algo más, bueno, pues finaliza esta ponencia.